Determinación de parámetros de calidad en agua. Análisis de alimentos. Los integrantes son Antonio Andrés Muñoz Gil, José Antonio Martínez Martínez, Margarita López Guzmán y Juan Jesús Cardona Zárate. Introducción. La evaluación de la calidad del agua mediante la determinación de parámetros específicos es un componente fundamental en la valoración y la adecuación de este recurso esencial para una amplia gama de aplicaciones que abarcan desde el consumo humano hasta la utilización en procesos industriales y agrícolas. Entre los parámetros críticos que se analizan con el fin de evaluar la calidad del agua se incluyen pH, la acidez, alcalinidad y la dureza, asimismo como la concentración de sólidos disueltos. Cada uno de estos parámetros desempeña un papel fundamental en la caracterización y clasificación del agua, y la medición de los mismos proporciona información valiosa sobre su aptitud para diversos propósitos. En el marco de esta práctica se ha llevado a cabo la determinación de estos parámetros en muestras de agua con el propósito de profundizar en la comprensión de su calidad y sus implicaciones. Asimismo, cada uno de estos parámetros contribuye de manera esencial a una comprensión holística de la calidad del agua, aspecto de suma importancia para garantizar su utilización segura y efectiva en diversas aplicaciones. Objetivos. Algunos de estos es la determinación de pH, el cual es medir para verificar su adecuación para el uso previsto, considerando su acidez o alcalinidad. Análisis de la acidez y alcalinidad para neutralizar ácidos o bases, asegurando la integridad de las tuberías y la calidad del agua potable. La medición de la dureza, en el cual se determina la concentración de minerales disueltos, principalmente calcio y magnesio, para prevenir incrustaciones en sistemas de tuberías y electrodomésticos. Determinación de sólidos disueltos, el cual es cuantificar la concentración de sólidos disueltos en el agua, proporcionando información sobre su pureza y su posible impacto en la salud pública y el medio ambiente. pH. En el marco de esta práctica de determinación de parámetros de calidad de agua, se procedió a analizar el parámetro de pH en dos muestras representativas, agua de grifo y agua de garrafón. Los resultados de pH obtenidos fueron los siguientes, el cual el agua de grifo tiene un pH 6.86 y el agua de garrafón de 7.49. Para evaluar conformidad con los estándares de calidad establecidos para agua destinada al consumo el consumo humano en México, se hace referencia a la norma mexicana oficial 008, que establece un rango de aceptación de pH de un intervalo a 6.5 a 8.5. El agua de grifo con un pH de 6.86 registrado se encuentra dentro del rango de aceptación establecido en la norma mexicana. Este hallazgo sugiere que el agua de grifo analizada cumple con los requisitos de pH de acuerdo con las regulaciones mexicanas. El agua de garrafón con un pH de 7.49 del mismo modo. Para determinar el agua de garrafón se sitúa dentro del rango aceptable según la normativa, por lo tanto el agua de garrafón también satisface los criterios de pH necesarios para el consumo humano en México. A continuación se muestra el diagrama para pH, el cual es medir la temperatura de las soluciones amortiguadoras a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, llevar a cabo la calibración del potenciómetro con los buffers 4, 7 y 10, en el cual después se lleva a cabo el electrodo de agua y se introduce en una solución amortiguadora, y la desviación del pH en base a la temperatura estándar puede llegar a variar. Acidez. Los resultados obtenidos de la determinación de acidez de agua revelan diferencias significativas entre el agua de llave y el agua de garrafón. La acidez se expresó en mililitros de la solución de hidróxido de sodio necesarios para neutralizar una muestra de agua. A continuación se analizan y discuten los resultados obtenidos. El agua de llave, el primer ensayo, se requirieron 19.9 mililitros de hidróxido de sodio para neutralizar la acidez de la muestra del agua de llave. El duplicado se instalaron 20 mililitros de hidróxido de sodio para lograr la neutralización. El agua promedio de la acidez de agua de llave fue de 19.95 mililitros según los cálculos. El agua de garrafón, el primero, se utilizaron 2.9 mililitros de hidróxido de sodio para neutralizar la acidez de la muestra de agua del garrafón. El duplicado se emplearon 2.2 mililitros de hidróxido de sodio para lograr la neutralización. El promedio de la acidez para el agua de garrafón se calcula de la siguiente manera, en el cual la acidez promedio del agua fue de 2.55 mililitros. La acidez del agua se refiere a la presencia de acidez en la muestra. Un mayor volumen de hidróxido de sodio necesario para neutralizar la acidez indica una mayor acidez en la muestra. El agua de llave, en el cual la muestra promedio fue de 19.95 mililitros de hidróxido, mientras que el agua de garrafón tiene una acidez promedio de 2.5 mililitros de hidróxido. Esto indica que el agua de garrafón es considerablemente menos ácida que el agua de llave. La diferencia significativa de la acidez entre estos dos tipos de agua podrían deberse a las diferencias entre la fuente de suministro o el proceso de tratamiento que estos conllevan. Es imposible destacar que un alto nivel de acidez en el agua puede afectar a su sabor y en algunos casos puede tener implicaciones en la salud. La comparación con la norma mexicana oficial 036 del 2001 para los límites de acidez en el agua potable, el límite máximo permitido para la acidez es de 2.0 mililitros de hidróxido de sodio por litro de agua,
Comparando nuestros resultados con esta norma, observamos que el agua de llave supera significativamente el límite permitido con una acidez promedio de 19.95 mililitros. Esto sugiere que el agua de llave podría no cumplir con los estándares de calidad establecidos para el consumo humano según esta norma. Por otro lado, el agua de refón con una acidez promedio de 2.55 mililitros cumple con el límite establecido por la norma de agua potable. En conclusión, los resultados de análisis indican que el agua de llave presenta una acidez que supera los límites permitidos según establecido la norma mexicana oficial para el agua potable. Esto sugiere la necesidad de tomar medidas para ajustar la calidad del agua de llave, especialmente si se destina al consumo humano. Sin embargo, en este caso, no es de esta manera. Por otro lado, el agua de garrafón cumple con los estándares establecidos para la norma, lo que hace una opción más adecuada para el consumo humano según los criterios. A continuación se muestra el diagrama para la acidez, en el cual la valoración de reactiva se utilizan 100 mililitros a la muestra y se añaden 2 gotas de fenolftaleína. Después se introduce una barra magnética y se titula hidróxido de sodio hasta que viere de color rosa. Sobre se añaden 100 mililitros y se añaden 2 gotas de naranja de metilo. Después se añade la barra y se titula con hidróxido hasta que viere color canela. Para la alcalinidad, de igual manera, se agregan 100 mililitros, se agregan 2 mililitros de fenolftaleína, después se titula con la disolución valorada de ácido hasta que esta vira rosa y se adicionan 2 gotas de naranja y se titula hasta un color canela. Alcalidad. En análisis de la calidad de agua se utiliza una solución de ácido sulfúrico con fenolftaleína como indicador para medir la capacidad de agua para neutralizar ácidos. Los resultados de las mediciones de agua de llave y agua de garrafón fueron los siguientes. En el agua de llave, el primero fue de 7.6 mililitros y el duplicado de igual manera fue de 7.6 mililitros. El agua de garrafón fue de 4.4 y el duplicado fue de 4.2. Para obtener la calidad promedio del agua, se sumaron los valores y se dividieron por el número de mediciones, en el cual la calidad promedio del agua de llave fue de 7.6 mililitros y la calidad promedio del agua de garrafón fue de 4.3 mililitros. Luego comparamos estos resultados con los límites establecidos por la norma mexicana oficial 036 de 2001 para agua potable en México. Los resultados obtenidos de la alcalidad promedio, en el cual fue 7.6, y la alcalidad promedio del agua de garrafón, que fue de 4.3, se hace una equivalencia de a carbonato de calcio para compararlos con la norma, utilizando una relación estequiométrica en la relación molar entre el carbonato de calcio y el hidróxido, lo que significa que 1 miligramo de carbonato de calcio requería 2 mililitros de la solución 0.20 N a la normalidad. Calculando la conversión para ambos casos, la alcalidad promedio del agua de llave fue de 3.8 miligramos sobre litros de carbonato de calcio y la alcalidad promedio del agua de garrafón fue de 2.15 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. La comparación con la norma mexicana oficial 036 del 2001, el límite máximo permisible de la calidad de agua potable en México es de 300 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. La calidad promedio de agua de llave convertida es de 3.8 miligramos sobre litros y la calidad promedio del agua de garrafón convertida es de 2.15 miligramos sobre litro. Según las normas mexicanas, tanto el agua de llave como el agua de garrafón cumplen con los límites máximos permisibles de la calidad para agua potable, ya que los valores medidos son significativamente inferiores al límite establecido. Los cálculos para saber la valoración del NaOH, el primero se utilizaron 26 mililitros de hidróxido de sodio gastados, en el segundo fue de 24.9 mililitros de hidróxido de sodio gastados y el tercero fue de 26.3 mililitros de hidróxido de sodio gastados. Dureza. La dureza de agua es un parámetro importante que se utiliza comúnmente para evaluar la calidad. En esta práctica, se midió la dureza de garrafón y el agua de llave utilizando una solución y un indicador de murexida. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. El agua de garrafón fue de 3.3 mililitros y el duplicado fue de 3.2. El agua de llave fue de 41.5 mililitros y de 37.4 mililitros. Para calcular la dureza promedio de cada tipo de agua, sumamos los valores y dividimos por el número de mediciones. La dureza promedio del agua de garrafón es de 3.25 mililitros y la dureza promedio del agua de llave es de 39.45 mililitros. Para realizar una comparación más precisa con la norma mexicana oficial 072 del 2001, es necesario convertir estos resultados de la dureza de ambos tipos de agua, garrafón y de llave, en miligramos por litro de carbonato de calcio. Para el agua de garrafón, utilizando un valor promedio utilizado de 3.5 mililitros, haciendo la conversión, se utilizaron 162.5 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Para el agua de llave, haciendo la conversión utilizando de 39.45 mililitros, se utilizan 1972.5 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. La comparación con la norma 072 establece un límite máximo permisible para la dureza total de agua del consumo humano en México es de 100 miligramos sobre litro de carbonato de calcio.
Para el agua garrafón, la dureza calculada de 162.5 miligramos sobre litro de carbonato de calcio, lo que está por debajo del límite máximo permisible de 100 miligramos sobre litro. Por lo tanto, el agua garrafón cumple con la normativa en cuanto a dureza. En cambio, el agua de llave tiene una dureza calculada de 1972.5 miligramos sobre litro de carbonato de calcio, lo que supera ampliamente el límite máximo permisible a 100 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Esto indica que el agua de la llave excede los estándares de dureza establecidos para el consumo humano en México. En términos de resultados obtenidos en comparación con la norma mexicana oficial 062, se puede concluir que el agua de garrafón cumple satisfactoriamente con los estándares de dureza establecidos para el consumo humano, ya que su contenido de dureza expresado en miligramos sobre litro de carbonato de calcio se encuentra por debajo del límite máximo permisible a 100 miligramos sobre litro. Por otro lado, el agua proveniente del agua de llave exhibe una dureza significativa superior a los límites estipulados por la normativa, con contenido de dureza de 1972.5 miligramos sobre litros de carbonato de calcio, lo que sobrepasa ampliamente el límite máximo permitido. Esto indica que el agua de llave no cumple con los estándares de calidad requeridos para el consumo humano en cuanto a dureza. A continuación se muestra el diagrama para determinar dureza, en el cual se calibra y después de la digestión del ácido nítrico, mediante una titulación de 50 miligramos de la muestra, se le añaden 1 a 2 mililitros de la solución amortiguadora, se añade el indicador ericromo negro T, después se titula con una disolución al 0.01 molar, agitar continuamente hasta que desaparezcan los últimos matices rojizos, añadir las últimas gotas con intervalos de 3 segundos a 5 segundos. En el punto final la muestra cambia de un color rojizo a azul. Sólidos. Se llevaron a cabo diversas mediciones para determinar los parámetros de calidad del agua, específicamente relacionados con los sólidos y las sales disueltas en agua residual. A continuación se discuten los resultados obtenidos y se comparan con la norma mexicana 034. A continuación se van a presentar los resultados de los sólidos totales, donde G1 es el peso de la cápsula con el residuo después de la evaporación en miligramos. A esto se le resta G, que es el peso de la cápsula vacía en miligramos a peso constante. Se multiplica por 1000 y se divide entre V, que es nuestro volumen de muestra en mililitros, dando un valor de 0.3445 gramos sobre mililitro. Los sólidos totales representan la concentración de todas las partículas sólidas presentes en el agua, incluyendo sólidos suspendidos y disueltos. El valor calculado de 0.3445 gramos sobre mililitro indica la cantidad de sólidos totales en la muestra de agua en miligramos por litro. A continuación se presentan los resultados de los sólidos volátiles de la muestra. Se hizo una resta donde G1 es el peso de la cápsula con el residuo después de la evaporación en miligramos. Se le restó G2, que es el peso de la cápsula en el residuo por 1000, entre V, que es el volumen de muestra en mililitros, dando un valor de 0.189 gramos sobre mililitro. Los sólidos volátiles representan la materia orgánica total presente en el agua. El valor calculado de 0.189 gramos entre mililitro indica la concentración de materia orgánica en la muestra en miligramos por litro. A continuación se muestra lo que son los cálculos de los sólidos suspendidos totales, donde G4 se le restó lo que es G3. G4 representa el peso del crisol con el residuo y el residuo seco en miligramos. Se le restó lo que es G3, que es el peso del crisol con el residuo a peso constante en miligramos por 1000 entre V, que es el volumen de muestra en mililitros, dando un valor de 0.214 gramos sobre mililitro. Los sólidos suspendidos totales son partículas sólidas que están suspendidas en el agua. El valor calculado de 0.214 gramos
sobre mililitro representa la concentración de sólidos suspendidos totales en la muestra en miligramos por litro. Posteriormente se hicieron los cálculos del contenido de sólidos suspendidos totales, donde G4 se le restó G5 y G4 es el peso del crisol con el residuo y el residuo seco en miligramos. G5 es el peso del crisol con el residuo después de la calcinación en miligramos. Se multiplicó por 1000 y se dividió entre V, que es el volumen de muestra, en mililitros, dando un valor de 0.037 gramos por mililitro. Este parámetro indica la cantidad de sólidos suspendidos totales que son orgánicos y no volátiles. El valor calculado de 0.037 gramos por mililitro se refiere a la concentración de estos sólidos en miligramos por litro. Y por último, se presentan lo que son los cálculos de las sales disueltas, donde se hizo una resta que es ST, que son los sólidos totales en miligramos por litro, y SST, que son los sólidos suspendidos totales en miligramos por litro, dando un valor de 0.13 gramos por mililitro. Las sales disueltas totales representan la concentración de sustancias disueltas en el agua después de restar los sólidos suspendidos totales. El valor calculado de 0.13 gramos por mililitro indica la concentración de sales disueltas en la muestra en miligramos por litro. Comparando estos resultados con la norma mexicana 034, se puede observar que los valores obtenidos para sólidos totales, sólidos volátiles de la muestra y sales disueltas están dentro de los límites permisibles establecidos por la norma. Sin embargo, los valores obtenidos para sólidos suspendidos totales y contenido de sólidos suspendidos totales están por encima de los límites permisibles establecidos por la norma. A continuación, se muestra el diagrama que fue el que se le dio seguimiento para calcular los sólidos. Primero se hizo la preparación de crisoles, posteriormente se usó el filtro de fibra al crisol, llevando esto a estufa a 105 grados centígrados. Se introdujo la cápsula a mufla, posteriormente se dejó enfriar en el desecador por 20 minutos. Posteriormente se midió y se filtró en crisol couch. Se lavó 3 veces con 10 mililitros de agua y posteriormente se suspendió y se secó a temperatura de 105 grados centígrados por 1 hora. Y posteriormente se tenía que obtener peso constante. Como conclusión, los resultados de la práctica indican que las muestras de agua evaluadas cumplen con los estándares de calidad del agua en términos de pH, acidez, alcalinidad, dureza y concentración de sólidos disueltos. Esto respalda la idoneidad de las muestras para diversos usos, desde el consumo humano hasta distintas aplicaciones industriales. Es esencial mantener un monitoreo constante de la calidad del agua para garantizar su seguridad y sostenibilidad a largo plazo. Al final se muestran algunas referencias que fueron tomadas para la ilustración del reporte.